Bien, vamos a continuar con esta última parte de lo que es el enlace químico. Eh, y todo lo que vimos hasta ahora, y eso hay que recordarlo, eh, que es la teoría de Lewis, ¿sí? Una teoría súper sencilla en la que solamente tiene en cuenta los electrones de valencia, pura y exclusivamente, o sea, los electrones que están más afuera del átomo o los electrones que están más alejados del núcleo. ¿Sí? Únicamente tiene en cuenta esos electrones, y no únicamente que tiene en cuenta esos electrones, sino que supone que son partículas, ¿sí? Y que el enlace químico se produce de a pares, de electrones, ¿sí? Un par de electrones es un enlace simple, dos pares de electrones son un enlace doble, tres pares de electrones son un enlace triple, ¿sí? Y que ese par de electrones, de hecho, lo puede poner cualquier átomo. O sea, si yo tengo el átomo A y el átomo B, ¿sí? El par de electrones que une el átomo A y el átomo B no necesariamente tienen que poner uno y uno, sino que en realidad todos los electrones de valencia van a un pool, se reparten y es lo que es, ¿sí? Eso es básicamente lo que dice la teoría de Lewis. O sea, una teoría tremendamente simple en donde nosotros estamos considerando el electrón, como les decía recién, como una partícula, donde, digamos, estamos a nivel atómico de teoría atómica, estamos ni siquiera hablando de átomo de Bohr, estamos, digamos, o si lo quieren, de un átomo de Bohr, pero en realidad no estamos utilizando ninguna teoría atómica evolucionada, digamos, simplemente pensar de que el átomo tiene un núcleo, electrones internos, y esos núcleos con electrones internos son una parte que no tiene nada, que no interviene en la reacción química, y lo único que intervienen son los electrones, digamos, de valencia, los que están más afuera. Ese es el nivel de complejidad que tiene la teoría de Lewis, por lo tanto, obviamente es muy simple, y uno no puede pretender de que con ese nivel de simplicidad, teniendo en cuenta lo que después posteriormente vimos acerca de lo que es la estructura atómica, digamos, la mecánica cuántica, la ecuación de Schrödinger, la función de onda, ¿sí? El cuadrado de la función de onda que nos da la probabilidad de encontrar el electrón, que nos da la forma del orbital. Todo eso, digamos, no lo estamos utilizando en lo más mínimo hasta aquí. No obstante, eso nos permite predecir, digamos, estequiometría de compuestos, qué compuestos se van a, o sea, qué átomos se van a unir con otros, o sea, nos permite decir muchísimo y por eso es que es todavía tan útil. ¿Sí? Obviamente que si nosotros queremos tener una comprensión un poco más amplia, vamos a necesitar una teoría más evolucionada, o sea, poder explicar, digamos, comportamientos distintos, como por ejemplo la geometría de la molécula. ¿Sí? La forma, no únicamente qué átomos se unen entre sí, sino, digamos, cuál es la longitud del enlace, qué ángulo hay entre un enlace de un átomo con un átomo y otro átomo con otro átomo, ¿sí? Cuál es la distribución espacial y geométrica de esos átomos que están unidos para formar una molécula. ¿Por qué es tan importante? Bueno, porque la distribución geométrica, digamos, determina en cierta medida muchísimas propiedades físico-químicas de las moléculas, como por ejemplo, el momento dipolar de una molécula depende de la geometría que tiene esa molécula. Entonces, realmente es muy importante conocer la geometría, conocer la distancia de enlace, conocer ángulos del enlace, poder predecir ese tipo de cuestiones, digamos, es realmente muy importante. Y obviamente la teoría de Lewis no es posible hacer eso porque no dice absolutamente nada acerca de lo que es la geometría, ¿sí? Entonces, si nosotros queremos ir a teorías más evolucionadas, lo que primero necesitamos es tener un poco más de información acerca de lo que es la geometría molecular, y para eso nos vamos a centrar en una cosa que si bien se llama teoría de repulsión de pares de electrones de valencia, y se le suele llamar TREPEV, por las siglas, a pesar de que dice teoría, en realidad no es una teoría, es simplemente un modelo. Y es súper cualitativo, no tiene ninguna teoría de atrás. Es simplemente como una serie de reglas que hay que seguir y uno obtiene la geometría. O sea, aquí tampoco vamos a utilizar una teoría más evolucionada del átomo, no. Digamos, Rutherford no, estaría sobrando, como en el caso de Lewis. Eh, lo que sí van a ser teorías en donde
nosotros vamos a necesitar un modelo más evolucionado del átomo, es en estas dos últimas, la teoría del enlace de valencia y la teoría de los orbitales moleculares. Voy a ver cuán largo se hace este video, si seguramente les voy a hablar de la teoría del trepé, voy a tratar de hablarles de la teoría del enlace de valencia, si no la teoría del enlace de valencia quedará para un próximo video, seguramente en un segundo video o tercer video, dependiendo del tiempo, irá la teoría de orbitales moleculares, ¿sí? Entonces nos vamos a enfocar ahora en esta teoría de repulsión de pares de electrones de valencia, que nos va a permitir, ¿sí?, predecir cuál es la geometría de una determinada molécula, ¿sí?, en un gran porcentaje de moléculas. Obviamente habrá excepciones porque, como les decía, esto no es una teoría, ¿sí? No hay ninguna base teórica, ¿sí? Es simplemente una serie de reglas, por eso se dice que es un modelo más que una teoría. Esto es lo que yo les decía, por ejemplo, que la estructura de Lewis no da información acerca de la forma de las moléculas. Uno la puede escribir, esta estructura de Lewis así está bien, pero si yo acá a este cloro le hubiera dado un ángulo, también estaría bien. De hecho, yo acá, esta es la molécula de tetracloruro de carbono, yo la dibujo plana. O sea, uno pensaría que esta molécula es como un plato, ¿sí? Sin embargo, se sabe que no es un plato, sino que es tridimensional. Y de hecho, la forma es tetraédrica, en donde el centro del tetraedro está ocupado por un átomo de carbono y hacia los vértices del tetraedro tenemos los átomos de cloro, ¿sí? Esta es la estructura real, ¿sí? Bueno, la teoría de Lewis no nos dice que esta es la estructura geométrica. Para eso, lo que yo les decía, necesitamos este modelo de repulsión de pares de electrones de valencia, que es un modelo realmente simple, ¿sí? Y, por ejemplo, no nos da información acerca de longitudes de enlace, ¿sí? Tampoco nos dice si un enlace va a ser simple, va a ser doble, va a ser triple, ¿sí? No nos dice nada, simplemente nos habla de la geometría. ¿Y qué es el fondo teórico que tiene esto, si ustedes lo quieren llamarle de alguna manera? Asume que los electrones de valencia se repelen entre sí, ¿sí? Y que básicamente la configuración geométrica de un determinado, alrededor de un determinado átomo, ¿sí?, viene dominada por esta repulsión de electrones de valencia, ¿sí? En realidad de pares de electrones de valencia, ¿sí? Entonces, fíjense, acá hay una serie de reglitas, ¿sí?, que dice, la primera dice que los electrones de valencia de un determinado átomo central en un ion o en una molécula de un átomo cualquiera, ¿sí?, en general se distribuyen de a pares, ¿sí? Los electrones de valencia alrededor de un átomo se distribuyen de a pares, ¿sí? Vieron que cuando nosotros escribimos las estructuras de Lewis siempre las escribimos de a pares, ¿sí?, alrededor de él, ¿sí? Esos pares electrónicos son los que se van a repeler entre sí, ¿sí? Y de hecho la orientación espacial de esos pares de electrones de valencia que están alrededor de ese átomo, ¿sí?, van a tratar de estar en una distribución geométrica, ¿sí?, de manera tal de que uno esté lo más lejos del otro posible, ¿sí? De esa manera minimizar la energía debido a la repulsión entre nubes, si quieren llamarlo de alguna manera, o electrones, ¿sí? Espacios con carga negativa, ¿sí? De hecho se le llama dominio, ¿sí? Ya van a ver. Hay una tercera reglita que dice los pares de electrones libres, ¿sí?, se repelen con mayor intensidad que los pares electrónicos compartidos y por lo tanto ocupan más espacio. Eso ya lo vamos a ver en algunas transparencias más adelante acerca de qué es lo que se está refiriendo este tercer punto. En realidad, como les decía, les había dicho anteriormente, los enlaces simples, dobles y triples, ¿sí?, son considerados de la misma manera por la teoría o el modelo de Trepper, ¿sí? Ya van a ver a qué nos referimos con eso. No hay distinción, no hacemos distinción. Si nosotros tenemos un enlace simple, ya van a ver que a eso le vamos a llamar un dominio electrónico. Un enlace doble es un dominio electrónico. Un enlace triple es un dominio electrónico y no vamos a hacer distinciones entre ellos, ¿sí? Por eso le digo que es un modelo, ¿sí?,
más que una teoría. Realmente no hay una teoría de fondo que permita, digamos, explicar esto que yo les estoy contando, ¿sí? O este modelo. ¿Sí? Son una serie de reglas que hay que seguir, nada más. Entonces, entre esas reglas que hay que seguir, digamos, para determinar la forma de una molécula, se debe distinguir al átomo central. Eso es lo primero que hay que ir y analizar. Una vez que uno identificó el átomo central, hay que ver los electrones de los pares libres, o sea, los pares electrónicos libres, los pares electrónicos, ¿sí?, que no están, digamos, involucrados en el enlace químico con otro átomo. ¿Sí? Por ejemplo, la molécula de agua, ¿sí?, dos pares electrónicos del oxígeno, ¿sí?, están involucrados. El oxígeno tiene 8 electrones a su alrededor, 2 de ellos están involucrados en el enlace con los 2 hidrógenos y 2 pares electrónicos quedan sobre el oxígeno sin estar involucrados en ningún enlace químico. Eso se le llama pares de electrones libres, ¿sí? Entonces hay que identificar cuáles son los pares de electrones libres o pares no enlazantes. Se llaman no enlazantes porque precisamente no están formando parte del enlace químico alguno con otro átomo. También hay que identificar cuáles son los pares de electrones de enlace o enlazantes. Son aquellos pares electrónicos que están involucrados en el enlace químico entre ese átomo central y otro átomo. Por ejemplo, el ejemplo del agua que les daba recién, el par electrónico del oxígeno que está compartiendo electrones con el hidrógeno para formar un enlace covalente, ¿sí? Según la teoría de Lewis. Porque para el TREPEP se basa en la teoría del enlace de Lewis, no utiliza otra cosa, ¿sí? Se define la geometría de acuerdo a la posición en el espacio de todos los dominios electrónicos. ¿Qué son los dominios electrónicos? Bueno, los dominios electrónicos son esas regiones en el espacio que están ocupadas por pares de electrones, ya sean de no enlace o de enlace. En el caso del agua, alrededor del oxígeno, que sería el átomo central, ¿sí?, nosotros tenemos 4 dominios electrónicos. Un par arriba, otro par arriba de no enlace y 2 pares, ¿sí?, de enlace que están involucrados, uno en el enlace con un hidrógeno y el otro con el otro hidrógeno, ¿sí? Entonces tenemos 4 dominios electrónicos alrededor del oxígeno. Entonces el siguiente paso es, digamos, pensar en cuál es la geometría en la cual acomodar 4 pares o 4 dominios electrónicos, ¿sí?, de manera tal que se repelan lo menos posible. Uno, ¿cómo podría ver el dominio electrónico? Como un globo. El dominio electrónico es como un globo, una región del espacio como si fuera un globo. Si ustedes tienen 2 globos y los agarran, ¿sí?, los unen, ¿sí?, ¿qué es lo que van a encontrar? Que un globo viene para acá, el otro globo viene para acá, ¿sí? Si ahora ponen 3 globos, esos 3 globos, si ustedes lo aplastan sobre una superficie, lo que van a encontrar es que los 3 globos, digamos, quedan, ¿sí?, en una configuración trigonal plana, ¿sí? Uno saliendo para allá y 2 saliendo para este lado, ¿sí?, con 120 grados entre cada uno de ellos. 4, ¿sí?, la forma será tetraédrica, ¿sí?, y así sucesivamente, pero eso ya lo vamos a ver con más detalle, digamos, en las próximas transparencias. O sea que cada dominio electrónico va a tomar una forma geométrica de manera tal de que la repulsión entre estos dominios electrónicos, el total de los dominios electrónicos que hay alrededor del átomo central, sea lo más baja posible, ¿sí? Vamos a un ejemplo concreto como es el dióxido de carbono, ¿sí? El dióxido de carbono, lo primero que hay que hacer es escribir la estructura de Lewis. Esta es la estructura de Lewis más probable para el dióxido de carbono, eso ya lo vimos en clases anteriores, ¿sí? Entonces el átomo central claramente es el carbono. Entonces lo que sigue es identificar, ¿sí?, los pares de electrones alrededor del átomo de carbono. ¿Hay electrones de no enlace? No, no hay ningún par de electrones de no enlace, ¿sí? Tengo un par, 2 pares, 3 pares, 4 pares de electrones. Los 4 pares de electrones que tengo alrededor del carbono, por eso el carbono cumple con la regla del octeto, ¿sí?,
son electrones de enlace, ¿sí? Pares de electrones de enlace. Y son, digamos, tengo un enlace doble y acá tengo un enlace doble. ¿Y qué es lo que habíamos dicho en una de las reglitas anteriores? El enlace doble cuenta como un dominio electrónico. Estos no son dos dominios electrónicos, solamente un dominio electrónico. Si fuera simple, ¿cuántos serían? Un dominio electrónico. Y si fuera triple, un dominio electrónico. O sea, el enlace en sí entre dos átomos siempre es un dominio electrónico, independientemente de cuántos electrones de enlace haya, cuántos pares de electrones estén interviniendo en ese enlace químico. Siempre es un dominio electrónico. Entonces, en realidad, alrededor del átomo de carbono, sí, tenemos dos dominios electrónicos. ¿Eh? Ahora, ¿cómo hacemos para que esos dos dominios electrónicos estén lo más alejados posible uno del otro? Bueno, evidentemente es lo que yo les decía, el ejemplo del globo. Si yo agarro dos globos, inflo dos globos bien grandes, ¿sí? Y los uno, por donde yo los inflé, los inflo, los ato, y en donde lo até, lo uno a esos dos, lo que voy a encontrar es que voy a tener un globo de este lado y otro globo de este lado, ¿sí? De hecho, yo podría trazar una línea imaginaria, ¿sí?, entre el centro de esos dos globos, y lo que encontraría es que es una línea recta. O sea, el ángulo que hay entre esos dos globos sería 180 grados, ¿sí? Esa es la distribución geométrica, digamos, que hace que la repulsión entre esos dos dominios electrónicos, entre esos dos globos, sea, digamos, mínima, ¿sí? Sea de menor energía. Eso nos hace, entonces, automáticamente, nosotros lo que vemos es que el dióxido de carbono, según este modelo del TREPEP, digamos, debería ser una molécula lineal cuya ángulo de enlace tiene que ser 180 grados, ¿sí? Y de hecho, así es, ¿sí? Entonces, para determinar la geometría de los dominios de electrones, nosotros tenemos que dibujar la estructura de Lewis de la molécula, contar el número total de pares de electrones alrededor del átomo central, independientemente si son de enlace o si son de no enlace. Si son de enlaces, si la multiplicidad del enlace, como les decía recién, se cuenta independientemente de la multiplicidad del enlace, cada enlace se cuenta como un dominio electrónico, ¿sí? Una vez que uno tiene que contó todos los dominios electrónicos alrededor del átomo central, ¿sí?, decide o se fija en una tabla, pero es bastante razonable la forma de uno darse cuenta, cuál va a ser la geometría de manera tal de que estos dominios electrónicos estén alejados lo más posible uno del otro, ¿sí? Entonces, veamos ese caso con el amoníaco. Si nosotros escribimos la estructura de Lewis del amoníaco, nos vamos a ver que la estructura de Lewis es esta, el átomo central obviamente es el nitrógeno, ¿sí? El nitrógeno, fíjense, tiene 3 pares de electrones de enlace, acá hay 3 dominios electrónicos, y hay un par de no enlace, acá hay otro dominio electrónico. ¿Eso qué significa? Que alrededor del nitrógeno yo tengo 4 dominios electrónicos, ¿sí? Son como, cada dominio electrónico sería como una región de densidad de carga negativa, o una región donde yo encuentro ese par de electrones, ¿sí? Luego tengo 4. ¿Cómo hago para que o cuál es la forma geométrica que tendrían 4 globos unidos por donde yo los inflo? ¿Sí? Es tetraédrica, y si quieren hagan la prueba. Un globo va a estar acá, el otro globo va a estar acá, el otro globo va a estar acá, y el otro globo va a estar acá, ¿sí? Como si fuese una pirámide de base triangular, en donde en el centro de la pirámide estaría, digamos, el lugar donde yo agarro los globos, ¿sí? Y ustedes dirán, pero ¿cómo? Si acá no hay ningún átomo. No hay ningún átomo, pero los electrones están y ocupan espacio. Y este par de electrones, de hecho, ya vamos a ver más adelante, ocupa un poco más de espacio que estos. Porque este par de electrones, por ejemplo, que hay entre el nitrógeno y el hidrógeno, que son electrones de enlace, en realidad están distribuidos entre los dos núcleos, ¿sí? Muy localizaditos allí. En cambio, este solamente está atraído por un núcleo que es el nitrógeno. Entonces, es como que esto en tamaño, este dominio electrónico es más grande, pero ya no vamos a ocupar eso de acá un rato. Lo importante es que acá hay 4 dominios electrónicos, y la forma de que estén lo más alejado posible uno del otro es que se distribuyan de manera tetraédrica. Entonces, como es cierto que no se ven porque los núcleos están ahí,
la forma, ¿sí?, de la molécula de amoníaco es esta, ¿sí? Es una geometría trigonal, perdón, es una pirámide trigonal, ¿sí? O una pirámide de base triangular. Entonces acá les voy a mostrar rápidamente, digamos, de acuerdo a la cantidad de dominios electrónicos, cómo debería ser la geometría. Si yo tengo dos dominios electrónicos, debería ser lineal, ¿sí? 180 grados entre una y otra. Si tengo tres dominios electrónicos, debería ser trigonal planar, ¿sí? Esto es plano, está todo en el mismo plano. Este sí es como si fuera un plato, ¿sí? En donde el ángulo de enlace que hay entre estos dos enlaces es 120, entre estos 120 y entre estos 120, obviamente. Si tengo cuatro dominios electrónicos, como en el caso del amoníaco, ¿sí?, va a ser tetraédrica, ¿sí?, en donde este ángulo de enlace es exactamente 109.5 grados, ¿sí? Entre este y este 109.5 grados, entre ese y ese 109.5 grados, entre estos dos de atrás 109.5 grados y entre estos 109.5 grados. Todos los ángulos son exactamente los mismos. Si tengo 5, ¿cuál es la forma más estable de acomodar estos 5 dominios electrónicos? En una bipirámide trigonal. ¿Qué es lo que es una bipirámide trigonal? Es como una doble pirámide, una mirando para arriba, la otra mirando para abajo, en donde el centro, digamos, es un triángulo, ¿sí? Entonces, entre estos, el ángulo que hay entre estos dominios electrónicos que están en el plano, que se llaman axiales, son 120 grados, y entre el que está para arriba y el que está para abajo, el dominio electrónico que sale del plano para arriba y que sale del plano para abajo, hay con el plano 90 grados, obviamente. ¿Sí? Entonces, fíjense que la repulsión entre estos dominios electrónicos es más grande que la repulsión entre estos. ¿Sí? ¿Qué pasa si son 6 dominios electrónicos? La configuración, o sea, la forma geométrica va a ser octaédrica, que es como si fueran dos pirámides, pero ahora en donde la base es cuadrada. ¿Sí? En donde, fíjense, ahora sí, todos los enlaces, todos los ángulos de enlace son equivalentes, porque acá tengo un plano que es un cuadrado, entonces el ángulo de enlace entre cualquiera de estos vale 90, y entre el de arriba y el de abajo, el axial y el ecuatorial, digamos, también son 90 grados. Y perdón, estos se llaman ecuatoriales y estos se llaman axiales. O sea, los que salen del plano se llaman axiales y los que están en el plano se llaman ecuatoriales. Perdón, creo que lo había dicho al revés. Vamos entonces a ver un poco más en detalle cómo es esto, porque hay situaciones particulares, ¿sí? Si tengo dos dominios electrónicos, recontra simple, ¿sí? No queda otra que, que la molécula sea lineal, ¿sí? Como el dióxido de carbono. Si son tres dominios electrónicos, fíjense que podemos tener tres dominios de enlace, o bien podemos tener la combinación de dos dominios de enlace, un dominio de no enlace. Por ejemplo, estos son tres dominios de enlace, por ejemplo, el trifluoruro de boro. ¿Sí? Acá hay un átomo de boro, un átomo de boro, un átomo de boro. O sea, los tres dominios electrónicos son de enlace, ¿sí? O están involucrados en un enlace químico. En este segundo caso, por ejemplo, el dióxido de nitrógeno, en realidad, sí, perdón, no es el dióxido de nitrógeno, sino que es el nitrito, tenemos nitrógeno, oxígeno, oxígeno, y el tercer dominio electrónico, fíjense, tenemos un dominio electrónico, dos dominios electrónicos, tres dominios electrónicos, en donde uno de esos dominios electrónicos es de no enlace, o sea, estaría así, vacío, sin tener acá otro núcleo. ¿Sí? Entonces, fíjense que en este caso, este caso es trigonal planar, pero en este caso es una B, ¿sí? Tiene una forma de B corta, ¿sí? Es el ejemplo del agua, por ejemplo, también. Ya después, perdón, no es el ejemplo del agua, estoy diciendo tonteras. Perdón, retiro lo que dije, olvídense lo que dije del agua.
no es el agua. Entonces, si tengo dos dominios electrónicos, no queda otra que los dos sean de enlace. ¿Sí? No puede ser uno de enlace y el otro de no enlace. No, porque sería una molécula lineal, de todos modos. ¿Sí? Si tengo tres dominios electrónicos, tengo las dos posibilidades. Ustedes me dirán, bueno, ¿qué pasaría si este también fuera de no enlace? Bueno, sería una molécula lineal. ¿Sí? Siempre las moléculas entre dos núcleos son lineales, no queda otra. ¿Qué pasa si yo tengo cuatro dominios electrónicos? Entonces los cuatro pueden ser de enlace, como es en el caso del metano. ¿Sí? Fíjense, los cuatro están involucrados en un enlace. Podría ser tres de enlace y uno de no enlace, como en el caso del amoníaco. O podrían ser dos de enlace y dos de no enlace, como en el caso del agua. ¿Sí? Fíjense cómo sería la cosa. Esta sería tetraédrica, esta sería trigonal piramidal, ¿sí? Y esta sería en forma de B, ¿sí? Igual que esta, pero ya van a ver, el ángulo acá son 120 grados, ¿sí? Puede ser un poquito menos, porque esta ya van a ver que es un dominio un poco más grande, entonces lo que hace es como empujar para abajo y hacer que flexionen y se haga que este ángulo sea un poco más chico, pero deberían dar alrededor de 120 grados. Y en este caso, el ángulo entre estos dos enlaces, ¿sí? Si fuera tetraédrico, debería ser tetraédrico perfecto, debería ser 109.5, pero como tengo estos dos dominios electrónicos que lo que hacen es empujarlo, digamos, lo que pueden ser es más chico que 109. Pero realmente, a pesar de que esta es una forma de B y este también es forma de B, el ángulo en este caso es mucho más grande, bueno, bastante más grande, porque es más cercano a 120, y en este caso más cercano a 109. ¿Sí? El otro es un poquito menos de 120 y este es un poco menos de 109. ¿Sí? Grados. Bueno, este en el caso que sean 5, los 5 de enlace sería así, 4 y 1. Fíjense que acá en el caso del 4 y 1, ese 1 se va a ubicar en una posición ecuatorial. ¿Por qué? Porque de esa manera, digamos, interacciona menos con estos que están acá. Porque recuerden, el ángulo de enlace acá son 120 y de acá 90. ¿Sí? Entonces, siempre que sea posible, los dominios electrónicos de no enlace, que son más voluminosos, tienen mayor tamaño, se van a ir a ocupar a las regiones en donde el ángulo entre ellos sea más grande, ¿sí? Entonces van a la región ecuatorial, ¿sí? Pasa así, fíjense, en el caso de que tengo los 5 de enlace, bueno, no queda otra que sea trigonal bipiramidal. En el caso que tenga 4 y 1, va a ser en forma de sub y baja, ¿sí? Porque es como que tiene una B y después para acá uno y para allá el otro, ¿sí? El caso que sea 3 y 1 es una forma de T, hay 90 grados entre esto y esto, ¿sí? Acá hay 90 grados entre S y S y S, pero entre este y S hay 120 grados, poco menos. Acá hay una forma de T, no es una T perfecta porque no hay 90 grados perfecto, pero es muy cerquita. Y en este caso que sean 2 de enlace y 3 de no enlace, los tres dominios electrónicos estos de no enlace van a ir a ocupar posiciones que son ecuatoriales y por lo tanto la molécula va a ser lineal. ¿Sí? Va a ser lineal igual que la del dióxido de carbono, igual que si tuviese dos dominios electrónicos. Pero en realidad acá hay espacio que está ocupado. ¿Sí? En el caso del dióxido de carbono, no. Bueno, esto es en el caso que tengamos ahí y sigue la misma historia. En este caso, digamos, la diferencia con el caso de recién es que los dominios electrónicos de no enlace van a las posiciones axiales, no van a las ecuatoriales. ¿Por qué? Porque si fuera la ecuatorial, este estaría, digamos, como interaccionando, ¿sí? Con, digamos, desde el punto de vista de la estabilidad, digamos, como que en estas posiciones, ¿sí? Si bien acá tenemos 90 grados, 90 grados, 90 grados con cada uno de estos cuatro, es como que, digamos, ese volumen, digamos, extra estaría distribuido entre estos cuatro, ¿sí? Siempre van a las posiciones, fíjense, a diferencia del caso de recién, que iba a las ecuatoriales, ahora van a las axiales.
esa es la posición de menor energía para estos grupos voluminosos. Bueno, esto es un poco lo que les quería decir de el efecto de los electrones de no enlace y de enlaces múltiples, porque los enlaces múltiples hasta ahora no los habíamos tenido en cuenta como tales. Fíjense cómo sería un dominio electrónico, digamos, de un par de electrones de enlace, ¿sí? Mientras que este sería un dominio electrónico de un par de electrones de no enlace. En este caso, ese par de electrones o ese dominio electrónico está confinado entre estos dos núcleos, que son positivos, y acá hay densidad de carga negativa. Entonces, como que están más apretados, como que los tienen más confinados. En este caso, este par de electrones, digamos, solamente se está interaccionando con un núcleo, lo que lo hace que sea más grande. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ¿sí? En el caso del amoníaco, que tiene un par electrónico de no enlace libre, ¿sí? Un par electrónico libre, o sea, de no enlace, este par es más grande que estos otros tres que aparecen acá, y lo que hace es, lo que yo les decía, es como que empuja para abajo y hace que estos, digamos, enlace, el ángulo de enlace entre este enlace nitrógeno-hidrógeno y este nitrógeno-hidrógeno, que debería ser 109,5, si no sea 109,5, sino que sea más chico. Fíjense que es 107, ¿sí? 107. Y en el caso del agua, en donde el dominio este también es de no enlace como este, que también es voluminoso, digamos, apretan más a este enlace, fíjense, y se achica aún más a 104,5. ¿Se entiende eso? ¿Queda claro? O sea, los que son los dominios electrónicos de no enlace tienen mayor volúmenes que los dominios electrónicos de enlace. Y eso hace que aprieten la estructura y entonces las partes que son de enlace se achiquen, ¿sí? Se junten entre sí un poco. ¿Sí? Eso hace que el ángulo de enlace sea un poco más chico, o explica que el ángulo de enlace que uno ve experimentalmente, porque son valores experimentales, no son valores teóricos, sino que son experimentales, el que se observa, digamos, sean más chicos del predicho por factores puramente geométricos. Fíjense en el caso, ¿sí?, del formaldehído. Esta es la estructura de Lewis del formaldehído, entonces tomamos a este como átomo central, miremoslo. Miremos el átomo de carbono como átomo central, perdón. Tenemos un dominio de enlace, otro dominio de enlace y otro dominio de enlace. Tenemos tres dominios de enlace, con lo cual la molécula debería ser trigonal planar, ¿sí? 120 grados cada uno, ¿sí? O sea, el ángulo acá debería ser 120, 120 y 120. ¿Qué es lo que se observa? Que entre este y este 124,3, 124,3 y este 111. La pregunta es ¿por qué? Bueno, porque este dominio electrónico, como tiene mayor cantidad de electrones, porque tiene 4 electrones, ¿sí?, de enlace, porque es un enlace doble, son 2 pares de electrones cada uno, ¿sí?, el volumen es más grande, ¿sí? Es como parecido al caso que vimos recién de los electrones de no enlace. Entonces, este dominio electrónico no es el mismo que este dominio electrónico. Este es más grande, entonces hace que estos otros dos los empuja, o sea, este dominio electrónico es más grande, empuja a estos dos dominios electrónicos y los obliga a acercarse un poco, entonces en lugar de ser 120 es 111. Y obviamente al esto venirse para acá y para allá, agrandan este otro ángulo de 120 a 124. ¿Sí? Perdón, en el caso del formaldehído son 118 y 121. ¿Sí? Perdón, estaba viendo el ejemplo equivocado. Este es igual que el formaldehído, solo que en lugar de hidrógenos tiene cloro. ¿Sí? Pero fíjense que el efecto es exactamente el mismo. En el etileno, por ejemplo, ¿sí? Fíjense, también acá tenemos un dominio electrónico que es más voluminoso, entonces este ángulo, ¿sí?, es más chico que este ángulo, 118 contra 121 también. ¿Sí? Bueno, esto es una recopilación de lo mismo que ya discutimos anteriormente. Mírenlo después con detenimiento y se los puse ahí porque es una tablita linda que si uno quiere tenerla
a mano al momento de rendir un examen o algo, no hay ningún problema, la pueden llegar a tener y está todo condensado allí en una única tabla. Esa la pueden tener, no hay ningún problema. Analicemos entonces cómo sería la geometría de esta molécula, que es una molécula relativamente grande, ¿sí? Y obviamente hay que analizarlo por partes, ¿sí? Primero me centro en este átomo de carbono como si este fuera el átomo de carbono central. Analizo que tiene 4, ¿sí?, dominios electrónicos, los 4 son de enlace, los 4 son enlaces simples, por lo tanto deberían ser equivalentes. Entonces uno pensaría que esta región de la molécula, este carbono acá, debería estar unido a este hidrógeno, este hidrógeno, este hidrógeno, y a toda esta parte de la molécula mediante una geometría tetraédrica. Y de hecho así es. Fíjense, esto es un tetraedro perfecto, ¿sí? Y esto deberían tener grado más, grado menos, ¿sí? Los 109.5 grados, ¿sí?, de ángulo de enlace entre ellos. Luego nos venimos y nos centramos en este átomo de carbono, y lo que vemos ahora es que tenemos 3 dominios electrónicos alrededor de él, en donde uno de ellos es más voluminoso. Entonces uno que esperaría que 3 dominios electrónicos de enlace, los 3 son de enlace, entonces debería ser trigonal planar esa parte de la molécula. Y fíjense, esa parte de la molécula es trigonal planar, ¿sí? En donde seguramente esto no es 120 grados, un poco menos, esto será un poco más y esto será un poco más, porque este es un dominio electrónico un poco más grande, ¿sí? Por último, tenemos el oxígeno, que tiene 4 dominios electrónicos a su alrededor. Fíjense que tiene 2 de enlace y 2 de no enlace, ¿sí? Por lo tanto, este debería tener una configuración, digamos, geométrica muy parecida a la del agua, ¿sí? En forma de B, ¿sí? En forma de B, ¿sí? Fíjense que de esta manera, utilizando este método, ¿sí?, muy sencillo, extremadamente sencillo, nosotros podemos predecir cuál es la geometría que va a tener una molécula compleja o relativamente compleja como esta. Y esta es la geometría real. O sea, el sistema, de nuevo, utilizando la teoría del enlace de Lewis, sumado a este método del trepet, ahora ya podemos saber qué átomo se une con cuál, sabemos si ese enlace va a ser doble, va a ser triple o va a ser simple, sabemos cuál va a ser la geometría de la molécula en este caso, para cada caso particular, ¿sí? O sea que estamos en condiciones, sin haber utilizado para nada la mecánica cuántica, podemos saber hasta la geometría de la molécula, ¿sí? Paramos acá y después continuamos con otro